El sol implacable del desierto caía a plomo sobre el campo de entrenamiento, donde el aire denso vibraba con el eco de las órdenes y el sudor de la disciplina más férrea. Cada grano de arena parecía absorber la tensión que emanaba del coronel Vargas, una figura imponente tallada en la roca de la autoridad militar. Sus ojos, como dos puntos de obsidiana, rastreaban las filas con una frialdad que helaba la sangre, buscando la más mínima imperfección. Su uniforme, inmaculado y severo, era un emblema de un poder inquebrantable. Entre los jóvenes reclutas, tensos y expectantes, el soldado Elías se mantenía erguido, su rostro impasible, sus ojos fijos en un punto invisible, una quietud profunda que lo distinguía sutilmente. Su presencia era una anomalía silenciosa en aquel mar de uniformes idénticos, una disonancia que el coronel parecía percibir con un desprecio apenas velado. La atmósfera era opresiva, cargada de una expectación ominosa. De repente la voz del coronel, un trueno seco y sin piedad, rompió el silencio opresivo. Cada sílaba era un latigazo. Su mirada, afilada y llena de juicio, barrió las filas con una velocidad inquietante, deteniéndose abruptamente en la figura inmóvil del soldado Elías. Un bufido de desdén, apenas audible pero cargado de veneno, escapó de sus labios apretados. «No quiero ciegos en mi batallón», rugió, la frase rebotando en el aire caliente como una bofetada audible para todos, una humillación pública y brutal. Elías, con una entereza que desafiaba su aparente vulnerabilidad, absorbió el impacto, aunque un temblor casi imperceptible recorrió sus hombros. A su alrededor, los demás soldados bajaron la vista, sus rostros reflejando una mezcla de incomodidad y miedo, convirtiéndose en testigos mudos de la injusticia. La vergüenza se cernía sobre el joven, mientras una indignación silenciosa empezaba a gestarse en el observador. El coronel Vargas no se detuvo en la primera embestida. Con un gesto de mano que destilaba desprecio, señaló unos prismáticos militares que colgaban de su cinturón, un emblema de su autoridad y de su visión superior. «Usted, soldado Elías, es una carga, una vergüenza para este batallón. ¿De qué sirve una vista que no ve el camino, que no detecta al enemigo?» Su voz era un bisturí. «Recoja cada desecho, cada hoja seca de este campo, y si no lo hace a la perfección, considérese expulsado con deshonor». La orden, más allá de lo irracional, era una degradación calculada para aniquilar cualquier vestigio de dignidad en el joven. Los prismáticos, antes insignias de utilidad y poder, se transformaban en un cruel instrumento de burla, resaltando la ceguera de Elías. La injusticia se sentía como un puñal, incitando una expectativa sombría de cambio. Elías, sin pronunciar una sola palabra, se inclinó, comenzando la tarea impuesta. Sus manos, más que sus ojos, se movían con una extraña precisión, palpando el suelo, recogiendo cada insignificante objeto con una metódica lentitud. No había en él ni sumisión abyecta ni desafío abierto, solo una dignidad silenciosa que contrastaba brutalmente con la arrogancia del coronel. Los demás soldados observaban, algunos con lástima, otros con la indiferencia aprendida de la obediencia. Elías era ahora una sombra, un recordatorio visible de la crueldad del poder. Pero en su aparente invisibilidad se gestaba una fuerza, una promesa tácita de que la verdadera visión, a veces, reside en aquellos que no ven con los ojos. La injusticia clamaba por una reparación, una chispa de esperanza para el oprimido. El sol del mediodía caía sin piedad sobre el campo de entrenamiento, transformando la arena en un mar de cristales hirvientes. El soldado Elías se movía con una lentitud metódica, sus manos explorando el suelo como antenas sensibles. Cada fibra de su ser parecía concentrada en la tarea degradante, su rostro impasible, ajeno al calor sofocante y a las miradas furtivas de sus compañeros. El silencio que lo envolvía, roto solo por el crujido distante de las botas de otros reclutas, era una burbuja de resistencia. Una calma que desafiaba la hostilidad del entorno. No había en sus gestos la prisa del castigado, sino la precisión de un observador, de alguien que no buscaba ver, sino sentir. Sus dedos, callosos y firmes, no solo rozaban la superficie, sino que se hundían ligeramente en la arena, descifrando su textura, su temperatura, las mínimas irregularidades que para otros pasarían desapercibidas. Era un baile silencioso entre el hombre y la tierra, donde cada partícula se convertía en una información vital. No había en sus movimientos torpeza, sino una extraña eficiencia, una forma de cartografiar el terreno que iba más allá de la vista.
Su concentración era palpable, casi como una energía que emanaba de él, envolviendo el espacio inmediato en una burbuja de intensa percepción. De repente sus manos se detuvieron, tensas. No había visto nada. Pero un sutil cambio en la vibración de la arena, un eco apenas audible en el silencio del desierto, le alertó. Con una delicadeza asombrosa, sus dedos se abrieron paso entre los granos, extrayendo una pequeña esquirla de metal, afilada y casi invisible, que el viento había enterrado. El objeto, insignificante para la vista, era una amenaza latente para el pie descalzo, un peligro oculto que Elías había detectado con una precisión inquietante, sin un solo titubeo. Un leve movimiento de su cabeza, casi un imperceptible asentimiento, acompañó el hallazgo. Era un gesto que no buscaba aprobación, sino que confirmaba una percepción interna, una validación silenciosa de sus sentidos. El soldado Ramos, que observaba la escena a pocos metros, sintió un escalofrío de curiosidad. No era la acción de un ciego, sino la de alguien dotado de una sensibilidad superior, una capacidad de detectar lo que el ojo normal pasaba por alto. Una pregunta se formó en la mente de Ramos, una duda naciente sobre la verdadera ceguera de Elías. A la distancia, el coronel Vargas escrutaba el campo con los prismáticos que tanto valoraba. Su mirada, sin embargo, se posaba en Elías sin comprender. Veía solo la figura encorvada, los movimientos lentos y la tarea humillante. La escena confirmaba su juicio inicial. El soldado era una carga, una muestra de debilidad que no tenía cabida en su batallón. Un rastro de desdén cruzó su rostro, reafirmando su convicción de que la vista era el único sentido válido, el único que garantizaba la eficacia. Elías continuó su labor. El ritmo de sus manos era constante, una pulsación que se negaba a ceder ante la degradación. Pasó por una zona donde el viento había arrastrado hojas secas y pequeñas ramas, creando una alfombra crujiente sobre la arena. Cada una fue recogida con la misma atención, como si su valor intrínseco fuera incalculable. Su mundo no se definía por lo que veía, sino por lo que tocaba, olía y escuchaba, una sinfonía de información que otros ignoraban por completo. Un zumbido lejano, apenas un murmullo que se mezclaba con el calor y el viento, llamó su atención. Elías detuvo sus manos, su cuerpo se tensó ligeramente, como una cuerda vibrante. Su cabeza se inclinó, un gesto de escucha profunda, sus oídos captando algo que el resto del batallón, absorto en sus propias tareas, no percibía. Era una señal apenas perceptible, una disonancia en el vasto silencio del desierto que solo una mente entrenada podía aislar. Sus pasos se desviaron un instante de su ruta directa, dirigiéndose hacia un pequeño montículo de arena. No había ninguna hoja o desecho visible allí. Con una delicadeza casi reverencial, Elías se agachó y, con 2 dedos, recogió un pequeño escarabajo camuflado que había estado a punto de ser pisoteado por las botas de un recluta. Lo depositó con cuidado a un lado, un acto de compasión inesperada en aquel entorno hostil, revelando una sensibilidad oculta y una conciencia del entorno que iba más allá de la tarea impuesta. El soldado Ramos, que ahora había acortado la distancia, fue testigo de este último gesto. Sus ojos se abrieron ligeramente, una mezcla de asombro y admiración incipiente. No era la obediencia ciega de un castigado, sino la ejecución consciente de un ser humano con una conexión profunda con el mundo que lo rodeaba. La orden del coronel, que parecía una humillación, se estaba transformando, bajo las manos de Elías, en una demostración silenciosa de una habilidad extraordinaria, de una visión diferente. El coronel Vargas se acercó, sus botas marcando un ritmo implacable en la arena. Su figura proyectaba una sombra imponente sobre Elías. Observó el pequeño montón de desechos recogidos, pero su rostro no mostró ni el más mínimo atisbo de reconocimiento. Su mirada, fría y calculadora, se posó en los ojos inmóviles de Elías, buscando cualquier indicio de flaqueza o insolencia. Para Vargas, la lentitud era ineficiencia, la calma, sumisión. El coronel se creía el único vidente en aquel batallón. Elías, sin levantar la vista, percibió la presencia del coronel, no con los ojos, sino con una alerta que recorrió su cuerpo, un cambio en la presión del aire. El imperceptible crujido de la arena bajo las botas de Vargas. Su postura se hizo ligeramente más rígida, una tensión apenas perceptible en sus hombros, un reconocimiento silencioso de la autoridad que se cernía sobre él.
Era un desafío sutil, una afirmación de que, incluso sin ver, Elías sentía el mundo con una profundidad que el coronel aún no podía comprender. El coronel Vargas no se contentaba con la obediencia, sino que buscaba quebrar el espíritu. Su voz, ahora más un silbido que un trueno, perforó el aire de la tarde. Soldado Elías, su lentitud es un insulto a este batallón. ¿Cree que el enemigo esperará mientras usted palpa cada mota de polvo? Su mirada, fría como el acero, se detuvo en los prismáticos colgados de su uniforme, un recordatorio visible de su dominio. Con un gesto brusco los descolgó y los sostuvo en alto. Mire esto, soldado. Esto es ver. Esto es la visión que nos mantiene vivos. Usted no tiene esto. La humillación se sentía como un golpe físico, una bofetada invisible que resonaba en el silencio tenso. Elías, aunque inmóvil, sintió el peso de cada palabra, una carga que se sumaba a la arena bajo sus dedos. La indignación crecía, una brasa encendida en la garganta de quien observaba. Ya que sus ojos no le sirven para el combate, continuó Vargas, su tono goteando desprecio, demuestre que al menos sus manos pueden ser útiles en algo. El pozo de provisiones al norte del campamento ha sido contaminado. Necesito que lo vacíe, cubo a cubo, y lo hará con los ojos vendados. Así, al menos, su supuesta ceguera no será un pretexto para la ineficacia. La orden era una perversión. Una nueva capa de crueldad que transformaba una tarea ya ardua en una tortura psicológica. Elías sintió el frío metal de la tela que cubría sus ojos, un velo que lo sumía en una oscuridad total, sellando su conexión visual con el mundo. Los prismáticos, ahora en la mano del coronel, no solo eran un símbolo de su vista superior, sino una cruel herramienta para enfatizar la oscuridad de Elías. La tensión se apretaba, dejando un sabor amargo de injusticia en el paladar. Elías se dirigió al pozo con pasos firmes, una procesión silenciosa de dignidad. La venda apretada sobre sus ojos intensificaba el resto de sus sentidos. El hedor a humedad estancada y tierra mojada lo asaltó. Cada paso era una calibración, su mente construyendo un mapa mental del terreno, su corazón latía con una mezcla de humillación y una silenciosa resolución. No se permitiría caer, no les daría esa satisfacción. Sus manos se aferraron al cubo de metal, la rugosidad del asa, el frío del metal contra su piel, una ancla en su mundo de sombras. El batallón observaba, un coro de miradas invisibles, algunos con lástima, otros con la indiferencia que la disciplina impone. Elías era un espectáculo, un recordatorio de lo que no debían ser. El coronel Vargas observaba desde la distancia, los prismáticos nuevamente en su rostro, su mirada fija en la figura solitaria de Elías. Un destello de satisfacción cruzó sus ojos. Esta vez, pensó, el soldado no podría mostrar ninguna habilidad oculta. La ceguera era ceguera, y el pozo, un abismo de suciedad y oscuridad, sería su tumba metafórica. Su postura era de triunfo, su convicción inquebrantable en la jerarquía de los sentidos. Elías era una mancha en su batallón, y con esta tarea borraría cualquier esperanza que el joven pudiera albergar. El coronel se sentía invencible, su poder absoluto, su juicio, la única verdad. El público, sin embargo, sentía la punzada de la injusticia, un nudo en el estómago, esperando que esa arrogancia se derrumbara. Sin embargo, en la oscuridad impuesta, Elías no estaba ciego. El cubo resonaba con el eco del agua, cada chapoteo, un mapa sonoro del nivel. Sus pies descalzos sentían la humedad del suelo, la inclinación sutil del terreno. El aire, denso y cargado, le hablaba de las paredes del pozo, de la distancia a la superficie. Sus manos, más que nunca, eran sus ojos, guiándolo con una precisión que desafiaba la lógica. Elevaba el cubo, el peso del agua una medida constante, el equilibrio, una danza instintiva. No era una tarea de fuerza bruta, sino de una conexión íntima con el entorno, una sinfonía de percepciones que el coronel, con sus prismáticos, jamás podría comprender. La curiosidad se mezclaba con la creciente tensión. ¿Qué más podría hacer este hombre? Mientras vaciaba el cubo número 20, un sonido apenas perceptible, como un roce de metal contra piedra, captó su atención. No era parte del pozo. Era un eco sutil, una vibración que se extendía bajo tierra, más allá de los límites visibles del campamento. Elías detuvo un instante su movimiento, su cuerpo tenso, su cabeza ligeramente inclinada. Nadie más lo notó. Los demás soldados, si miraban, solo veían a un hombre agotado cumpliendo una tarea degradante. El coronel Vargas, a través de sus prismáticos, buscaba el fallo, la debilidad. Pero Elías, en su oscuridad,
Había percibido algo que la vista no podía ofrecer, una anomalía en el vasto silencio del desierto, una premonición silenciosa. El coronel Vargas se acercó al pozo, su voz cortante como un látigo. «Termine antes del anochecer, soldado, o no habrá lugar para usted en este batallón». Sus palabras eran una sentencia definitiva, un intento de aniquilar la última chispa de esperanza. Elías, sin embargo, no respondió. Su atención se dividía entre el cubo que subía y aquella vibración persistente que se intensificaba, una melodía subterránea que solo él podía escuchar. Era un ritmo, un patrón, un peligro. La humillación se sentía absoluta, el poder del coronel, inquebrantable. Pero la mirada fija de Elías, aunque cubierta por la venda, parecía ver más allá de la oscuridad, hacia algo que se acercaba. Un silencio ominoso se cernía sobre el campamento, cargado de una tensión insoportable, una espera silenciosa. Elías, sumergido en la oscuridad impuesta por la venda, encontró una claridad inaudita. El mundo, despojado de imágenes, se reveló como una sinfonía de texturas, aromas y vibraciones. Cada movimiento de la arena bajo sus pies, el siseo del viento al rozar las rocas, el eco metálico del cubo al golpear el agua en las profundidades del pozo, todo era información vital. Sus manos, ya no meros instrumentos de trabajo, se habían transformado en sus ojos, escudriñando el terreno con una precisión que superaba la vista. El hedor a tierra húmeda y el sabor salino en el aire le daban la orientación, mientras una calma profunda, casi meditativa, lo envolvía. La humillación se desvanecía, reemplazada por una concentración inquebrantable. Una dignidad silenciosa que nadie, excepto quizás el observador más atento, podía percibir. La vibración que había sentido antes, un pulso sutil bajo la tierra, comenzó a intensificarse. Ya no era un murmullo. Se transformaba en un latido rítmico, una pulsación constante que Elías sentía a través de las plantas de sus pies y la palma de sus manos. No era el resonar de la actividad del campamento, ni el eco del desierto. Era algo anómalo, algo que no pertenecía. Su cabeza se inclinó ligeramente, sus oídos, agudizados por la falta de visión, filtraban el sonido, aislando su origen con una destreza asombrosa. Los demás soldados, absortos en sus propias tareas, no notaban nada, sus sentidos condicionados a buscar peligros visibles, a escuchar órdenes explícitas, pero para Elías esa vibración era una señal clara. Un mensaje urgente que el desierto le enviaba. En su mente Elías construía un mapa tridimensional del terreno, cada sonido, cada textura, cada cambio de temperatura, una coordenada precisa. La vibración parecía emanar de un punto específico, hacia el flanco este del campamento, cerca de la zona de almacenamiento de combustible. Su memoria topográfica, infalible y detallada, le permitía navegar el espacio con una confianza que desmentía su venda. Recordaba la disposición de las tiendas, la ubicación de los vehículos, los pequeños accidentes geográficos que otros pasaban por alto. La oscuridad era su lienzo, y sus sentidos, los pinceles que pintaban una realidad más rica y compleja de lo que cualquier ojo podría captar. Una sensación de urgencia, fría y punzante, comenzó a crecer en su pecho. Elías detuvo el movimiento del cubo. Su cuerpo tenso como una cuerda de violín. Su pausa no era de fatiga, sino de una alerta extrema. Su cabeza se movió apenas, como un radar humano, escaneando el entorno. Sus manos, en lugar de aferrarse al cubo, se apoyaron suavemente en el borde del pozo, sintiendo la resonancia de la tierra. No había ningún gesto dramático, ninguna exclamación. Solo una quietud cargada de significado, una señal para el ojo entrenado de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Esta sutil alteración en su comportamiento fue la primera grieta en el muro de su aparente sumisión, una premonición silenciosa de que la marea estaba a punto de cambiar. Desde la distancia el coronel Vargas observaba, sus prismáticos pegados al rostro, buscando el más mínimo error. La pausa de Elías le pareció una prueba más de su ineficacia. Un bufido de desdén escapó de sus labios. «Soldado Elías, ¿acaso el pozo le ha robado la voluntad? ¡Muévase! El anochecer no espera por los débiles». Su voz, un trueno seco, resonó en el aire, pero no llevaba la fuerza de la convicción, sino la impaciencia del prejuicio. Para él, la lentitud era sinónimo de debilidad, la quietud, de pereza. No podía concebir que en la inmovilidad de Elías se gestara una percepción que sus propios ojos, armados con la tecnología más avanzada, eran incapaces de replicar. La teniente Sofía, que se encontraba cerca del coronel revisando unos documentos, desvió su mirada hacia Elías al escuchar el grito de Vargas.
Había notado la extraña quietud del soldado, un contraste con su metódica lentitud anterior. No era la postura de un hombre derrotado, sino de alguien en profunda concentración. Sus ojos, curiosos y perspicaces, se posaron en Elías, luego en la vibración que sentía en el suelo, aunque ella no la identificaba. Una punzada de duda, una pequeña fisura en su obediencia a la autoridad de Vargas, comenzó a formarse. Algo en el aire, en el silencio tenso de Elías, le decía que había más de lo que el coronel permitía ver. Elías, ignorando la voz de Vargas, comenzó a moverse, pero no directamente hacia el pozo. Sus pasos, aunque firmes, se desviaron sutilmente hacia el este, en dirección a la zona de almacenamiento de combustible. No había hojas que recoger allí, ni desechos evidentes. Su avance era lento, deliberado, cada paso una lectura del terreno, una calibración de la vibración que se hacía más intensa con cada metro. Era un desvío apenas perceptible. Una desviación de la orden que solo alguien con su aguda percepción podía justificar. El público, que sentía la creciente tensión, se preguntaba con curiosidad qué era lo que Elías buscaba. La vibración se intensificó hasta convertirse en un zumbido bajo, constante, que resonaba en sus huesos. Sus manos extendidas ligeramente palpaban el aire, buscando cambios en la densidad, corrientes de aire inusuales. El olor a combustible, antes débil, ahora se volvía más agudo, mezclándose con un aroma metálico y acre que no lograba identificar. La fuente estaba cerca, muy cerca. Se arrodilló, sus dedos explorando la arena con una reverencia casi mística, buscando el epicentro de esa perturbación, un punto invisible de peligro que solo él podía descifrar en la vasta extensión del campamento. La necesidad de actuar era imperativa, pero el desafío era cómo hacerlo sin revelar su visión y sin desafiar abiertamente al coronel. Elías sabía que una advertencia directa sería desestimada, vista como un pretexto. Necesitaba una estrategia, un gesto que, aunque pareciera un error, guiara la atención hacia el peligro. La sabiduría de la humildad, la astucia del que no ve, se manifestaba en su mente. Su corazón latía con una mezcla de miedo y una determinación fría. No se trataba solo de salvarse a sí mismo, sino de proteger a todo el batallón, a pesar de que ellos lo consideraran una carga. Con una precisión calculada, Elías hizo un movimiento brusco, como si hubiera tropezado. El cubo de metal que llevaba se le resbaló de las manos con un estrepitoso golpe, rodando un par de metros y deteniéndose justo en el lugar donde la vibración era más intensa. El sonido metálico, amplificado por el silencio tenso del campamento, atrajo la mirada de varios soldados y, crucialmente, la del coronel Vargas. No fue un accidente, sino una maniobra deliberada, una distracción que enfocaba la atención en el punto de peligro sin que nadie comprendiera su verdadero propósito. Elías se inclinó, fingiendo recuperar el cubo, pero sus manos ya estaban escudriñando el suelo circundante. El coronel Vargas, con un grito de exasperación, bajó los prismáticos. «¡Soldado Elías! ¿Es que acaso es incapaz de siquiera sostener un cubo? Su ineptitud es una vergüenza». La voz del coronel era un torbellino de ira contenida, su rostro enrojecido por la frustración. Para él el ruido del cubo era un símbolo más de la incompetencia de Elías, una prueba irrefutable de que su ceguera lo hacía inútil. No había en su mente espacio para la duda, para la posibilidad de que el accidente pudiera ser una señal. Su arrogancia era un velo más espeso que la venda de Elías, impidiéndole ver la verdad que se estaba gestando bajo sus narices. A pesar de la humillación y el reproche, Elías no se inmutó. Su cuerpo seguía tenso, su atención dividida. Mientras recuperaba el cubo, sus dedos se movían con una velocidad imperceptible, palpando el suelo donde el metal había golpeado. La vibración era allí más fuerte, acompañada ahora por un sutil calor que irradiaba desde el subsuelo. No era un calor natural del desierto, era una anomalía. Su misión de vaciar el pozo quedaba relegada a un segundo plano. La nueva prioridad era la amenaza oculta. Su silencio no era su misión, sino la calma de un depredador que acecha, o de un protector que detecta el peligro antes que nadie. El zumbido subterráneo, una melodía apenas audible para los demás, se transformó para Elías en una partitura de alarma. El aire comenzó a vibrar de una manera diferente, cargado de una electricidad estática, un presagio. Elías, con la venda cubriendo sus ojos, levantó la cabeza lentamente, como si pudiera ver el peligro invisible. La tensión en el campamento, antes latente, ahora se hacía palpable, un nudo en el estómago del observador.
Era la calma antes de la tormenta, un silencio ominoso que auguraba un cambio drástico, un momento en que la verdad se negaría a permanecer oculta. La teniente Sofía, con una intuición que la distinguía, observó el rostro de Elías. La expresión, aunque impasible, revelaba una intensa concentración, una urgencia que no concordaba con la tarea degradante. Luego, su mirada se posó en el lugar donde el cubo había caído y una pequeña, casi imperceptible columna de humo comenzó a ascender de la arena. No era el polvo normal del desierto, era un humo tenue con un olor a quemado que el viento aún no dispersaba. Sus ojos se abrieron ligeramente, una conexión repentina entre la extraña actitud de Elías y la anomalía visual. La duda se transformó en una sospecha, una alarma silenciosa en su propia mente. Incluso para el público, a través de la narración, un sutil indicio visual se hacía evidente. La pequeña columna de humo que Sofía había notado ahora era más definida. Elías, sin verla, ya había sentido su calor, olido su composición. Era el olor de algo que se calienta bajo tierra, algo que no debería estar allí. Un punto minúsculo en la vasta extensión del campamento, pero cargado de un significado explosivo. La arena en ese lugar parecía ligeramente más oscura, como si el calor la estuviera tostando desde abajo. La evidencia visual para el espectador contrastaba brutalmente con la ceguera de Vargas y la percepción de Elías. Elías, sin pronunciar palabra, comenzó a moverse sutilmente, no hacia el pozo, sino alrededor del punto de la vibración, dibujando un círculo invisible con sus pies. Su cuerpo, aunque bajo la amenaza de la reprimenda, enviaba una señal clara: no se acerquen. Era un gesto de advertencia silenciosa, una forma de proteger a sus compañeros sin romper la disciplina. Los soldados más cercanos, aunque confundidos por su comportamiento errático, sintieron una incomodidad inexplicable, una tensión que se filtraba en el aire. La energía de Elías, su presencia silenciosa, era ahora un imán que atraía la atención hacia lo desconocido. La urgencia se hizo tangible, el zumbido bajo la tierra ahora se mezclaba con un crujido sutil, como el de algo que se expande bajo presión. Elías sabía que el tiempo se agotaba, su respiración se hizo más profunda, más controlada. Sus manos, aún en contacto con la arena, sentían el incremento del calor, la aceleración de la vibración. No había miedo en sus movimientos, sino una fría determinación. La ceguera lo había despojado de la visión, pero le había otorgado una conexión con el mundo que pocos poseían. Era el guardián silencioso de un secreto que pronto sería revelado de la manera más explosiva. El coronel Vargas, ajeno a todo, seguía con su monólogo de reproches, sus prismáticos colgados de su uniforme como un talismán de su autoridad. Soldado Elías, si no termina esta tarea en los próximos 10 minutos, consideraré su expulsión con deshonor. Este batallón no tolera la lentitud ni la incapacidad. Sus palabras eran una sentencia definitiva, un intento final de quebrar el espíritu de Elías. No había en él la menor señal de preocupación, solo la impaciencia de un hombre que se creía en control absoluto, ciego a la verdad que se gestaba bajo sus propios pies. Elías, con la venda apretada sobre sus ojos, se irguió lentamente. Su cuerpo, tenso y alerta, irradiaba una energía contenida. La vibración bajo sus pies era ahora un rugido sordo, el crujido, un chasquido inminente. El calor se había vuelto intenso, casi insoportable. No había tiempo para más sutilezas, sabía lo que venía. Su silencio no era obediencia, sino la espera tensa del que presiente un desastre. El campamento, bañado por la luz declinante del sol, se cernía en un silencio premonitorio, un aire cargado de una tensión insoportable. La teniente Sofía, sus ojos fijos en la pequeña columna de humo que ahora era más visible, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El olor a quemado se intensificó. Miró a Elías, a su postura inusualmente tensa, y luego al coronel Vargas, que seguía hablando, ajeno. La verdad, silenciosa hasta entonces, estaba a punto de gritar. Su corazón comenzó a latir con fuerza, una mezcla de alarma y una extraña admiración por la figura inmóvil del soldado ciego. La evidencia se presentaba, innegable para cualquiera que quisiera verla. Elías, con una lentitud deliberada, levantó una mano y señaló con el dedo índice hacia el punto de la vibración, el humo y el calor. No era una orden, sino una advertencia. Su rostro, aunque cubierto por la venda, transmitía una urgencia inquebrantable. El acto de señalar tan simple llevaba el peso de una verdad que nadie más había percibido.
El coronel Vargas finalmente notó el gesto, pero lo interpretó como un desafío, una insolencia. Un hilo invisible de tensión, fino como una telaraña pero fuerte como el acero, conectaba a Elías con el peligro inminente y a la audiencia con la promesa de una revelación catártica. La vibración, el calor, el crujido, todo alcanzó un crescendo. El suelo bajo los pies de Elías tembló perceptiblemente. Un gemido sordo escapó de la tierra, un sonido que finalmente rompió el velo de la indiferencia de algunos soldados cercanos. Elías, blindado por sus otros sentidos, se mantuvo firme, una estatua de pura percepción. La venda sobre sus ojos era ahora un símbolo de su visión superior, no de su deficiencia. El campamento entero, antes sumido en la rutina, contuvo la respiración. Un estallido, una revelación, un cambio irreversible estaba a punto de desatarse. El silencio se rompió, no por una voz, sino por la tierra misma. El coronel Vargas, finalmente percibiendo el temblor, se detuvo, sus palabras muriendo en su garganta. Bajó los prismáticos, su rostro repentinamente pálido. La pequeña columna de humo, ahora más densa, era innegable. La teniente Sofía corrió hacia el lugar. Un crujido metálico, más fuerte, resonó en el aire. Elías, inamovible, supo que el momento había llegado. Su ceguera había visto lo que la visión del coronel había ignorado. El equilibrio de poder había comenzado su viraje silencioso. La verdad, como un geyser subterráneo, estaba a punto de erupción. La justicia estaba por asomar su rostro. El aire se llenó de un olor acre, a metal recalentado y algo más, algo que Elías identificó instantáneamente como explosivo. El temblor se intensificó, un rugido sordo que venía de las entrañas de la tierra. Los soldados cercanos comenzaron a mirar a su alrededor con confusión, sus rostros reflejando una incipiente alarma. Elías, con una calma que desafiaba la inminencia del peligro, dio un paso atrás, calculando la distancia con la precisión de un bailarín ciego. Su mundo de sonidos y vibraciones le había entregado la verdad, una verdad que estaba a punto de manifestarse con una fuerza devastadora. La teniente Sofía, al llegar al punto señalado por Elías, se arrodilló, su mano tocando la arena. El calor era palpable y el humo ahora salía en una espiral más gruesa. Sus ojos se abrieron con horror al distinguir un cable oxidado que emergía precariamente del suelo, conectado a algo enterrado. Era una mina terrestre, una mina antigua, inestable, activada por el calor o la vibración. Levantó la vista hacia el coronel Vargas, sus ojos llenos de una mezcla de incredulidad y miedo. Elías, el ciego, había detectado lo que todos, con sus ojos abiertos, habían pasado por alto. La verdad era innegable, la prueba visible para todos. El coronel Vargas, al ver la reacción de Sofía y la mina casi expuesta, sintió un escalofrío helado que le recorrió el cuerpo. Sus prismáticos, antes símbolos de su visión superior, cayeron de sus manos con un golpe seco en la arena. Su sonido ahogado por el creciente rugido subterráneo. Su rostro, antes arrogante, ahora reflejaba un miedo genuino, una comprensión tardía y brutal de su propia ceguera. Miró a Elías, a la figura inmóvil y vendada, con una mezcla de pavor y una incipiente, humillante, admiración. El poder había cambiado de manos, no con un grito, sino con el silencio elocuente de una verdad que ya no podía ser negada. El campamento entero se detuvo, el sonido sordo, el humo, la mina expuesta. Todo apuntaba al lugar que Elías había señalado. Los soldados miraban a Elías, luego al coronel, un reconocimiento silencioso de quién era el verdadero vidente. Elías, ajeno a sus miradas, se mantuvo en su posición, su cuerpo irradiando una calma que infundía una extraña confianza. Su ceguera había salvado al batallón de un desastre inminente. La injusticia se desvanecía, reemplazada por una profunda admiración y un alivio colectivo. La historia de la dignidad contra el poder había dado un giro irreversible. Ahora todos esperaban. El aire se llenó de un hedor acre, a metal recalentado y algo más, algo que Elías identificó instantáneamente como explosivo. El temblor se intensificó, un rugido sordo que venía de las entrañas de la tierra. Los soldados cercanos comenzaron a mirar a su alrededor con confusión, sus rostros reflejando una incipiente alarma. Elías, con una calma que desafiaba la inminencia del peligro, dio un paso atrás, calculando la distancia con la precisión de un bailarín ciego. Su mundo de sonidos y vibraciones le había entregado la verdad, una verdad que estaba a punto de manifestarse con una fuerza devastadora. La tensión colectiva era casi insoportable.
Cada fibra del campamento vibraba con el miedo, mientras el sol declinaba, tiñendo el cielo de un rojo ominoso que parecía presagiar el desastre. La teniente Sofía, al llegar al punto señalado por Elías, se arrodilló, su mano tocando la arena. El calor era palpable y el humo ahora salía en una espiral más gruesa. Sus ojos se abrieron con horror al distinguir un cable oxidado que emergía precariamente del suelo, conectado a algo enterrado. Era una mina terrestre, una mina antigua, inestable, activada por el calor o la vibración. Levantó la vista hacia el coronel Vargas, sus ojos llenos de una mezcla de incredulidad y miedo. Elías, el ciego, había detectado lo que todos, con sus ojos abiertos, habían pasado por alto. La verdad era innegable, la prueba, visible para todos, una bofetada silenciosa a la arrogancia del coronel. El coronel Vargas, al ver la reacción de Sofía y la mina casi expuesta, sintió un escalofrío helado que le recorrió el cuerpo. Sus prismáticos, antes símbolos de su visión superior, cayeron de sus manos con un golpe seco en la arena, su sonido ahogado por el creciente rugido subterráneo. Su rostro, antes arrogante, ahora reflejaba un miedo genuino, una comprensión tardía y brutal de su propia ceguera. Miró a Elías, a la figura inmóvil y vendada, con una mezcla de pavor y una incipiente, humillante admiración. El poder había cambiado de manos, no con un grito, sino con el silencio elocuente de una verdad que ya no podía ser negada. El campamento entero se detuvo, el sonido sordo, el humo, la mina expuesta. Todo apuntaba al lugar que Elías había señalado. Los soldados miraban a Elías, luego al coronel. Un reconocimiento silencioso de quién era el verdadero vidente. Elías, ajeno a sus miradas, se mantuvo en su posición, su cuerpo irradiando una calma que infundía una extraña confianza. Su ceguera había salvado al batallón de un desastre inminente. La injusticia se desvanecía, reemplazada por una profunda admiración y un alivio colectivo. La historia de la dignidad contra el poder había dado un giro irreversible. Ahora todos esperaban la respiración contenida, el silencio del desierto más elocuente que 1000 palabras. La mina, ahora completamente expuesta, era un objeto macabro, un recordatorio oxidado de un peligro olvidado que la percepción de Elías había desenterrado. El campamento, antes un hervidero de órdenes y actividad, se había convertido en un monumento a la quietud, cada soldado un testigo mudo de la revelación. La tensión, palpable hasta hace unos instantes, se transformó en un asombro reverente, una mezcla de alivio y una profunda vergüenza por los juicios precipitados. Elías, el epítome de la calma, permanecía inmóvil, una presencia silenciosa que, sin una sola palabra, había desmantelado la autoridad basada en la visión superficial. Teniente Sofía, con una determinación renovada, gritó órdenes para que los expertos en desminado se acercaran, sus ojos fijos en la mina y en Elías. La paradoja era cruel y evidente. El hombre al que el coronel había llamado ciego era el único que había visto el peligro. El eco de las palabras de Vargas, "No quiero ciegos en mi batallón", resonó en la mente de cada soldado, una acusación silenciosa que ahora se volvía contra su propio líder. La humillación inicial de Elías se había transformado. En este preciso instante, en la más potente de las vindicaciones, una catarsis moral que estremecía el alma del observador. Coronel Vargas, con el rostro ceniciento y los labios apretados, dio un paso hacia Elías. Su cuerpo, antes tan erguido y arrogante, parecía encogerse bajo el peso de la verdad. La vergüenza era un velo visible que cubría su rostro, una herida profunda a su ego inquebrantable. Sus ojos, que antes habían juzgado con tanta dureza, ahora se posaban en la venda de Elías con una mezcla de pavor y una incipiente, aunque reticente, reverencia. El poder de su posición, de su uniforme, de su propia vista, se desmoronaba ante la innegable superioridad de la percepción del soldado. Elías, con la venda aún cubriendo sus ojos, levantó una mano, un gesto sutil pero cargado de autoridad. No había en él ni triunfo ni resentimiento, solo la fría certeza de quien posee una verdad innegable. Su voz, un susurro que se abrió paso entre el silencio, guió a los expertos con una precisión escalofriante, describiendo la disposición de los sensores, la fragilidad de los cables. El batallón entero contuvo la respiración, cada nervio tenso, mientras las manos del ciego desarmaban el peligro que la visión de todos había ignorado. Era un momento de pura catarsis, una inversión total del poder. Con un clic suave y definitivo, la mina quedó inerte.
Un suspiro colectivo de alivio escapó de los pulmones de los soldados, un murmullo que se extendió por el campamento como una ola. El peligro había pasado, no por la fuerza bruta ni la tecnología, sino por la sensibilidad de un hombre que había sido despreciado. La humillación de Elías se había convertido en su más grande victoria, su ceguera en la más aguda de las visiones. La quietud que siguió no era de tensión, sino de profunda gratitud, una reverencia silenciosa hacia el soldado que había visto lo que nadie más pudo y salvado a todos. Coronel Vargas, con un esfuerzo visible, se acercó a Elías. Sus ojos, ahora llenos de una humedad contenida, se posaron en la venda, luego en las manos hábiles del soldado. Se inclinó, recogiendo sus prismáticos del suelo, y los sostuvo, no para ver, sino como un símbolo de su propia visión fallida. Con un gesto lento y cargado de significado, ofreció los prismáticos a Elías, no como un regalo, sino como una ofrenda de humildad, un reconocimiento silencioso de que la verdadera visión residía en el espíritu, no en los ojos. Era la rendición de la arrogancia, el primer paso hacia una redención profunda. Teniente Sofía, con una emoción que le empañaba los ojos, se acercó y con sumo cuidado desató la venda de los ojos de Elías. La luz del atardecer bañó su rostro, revelando una calma serena, una dignidad inquebrantable. Elías no vio el campamento con sus ojos, sino que sintió el peso del silencio, el respeto de sus compañeros, la humillación del coronel. El poder se había invertido, no con un clamor de victoria, sino con la tranquila certeza de la verdad, dejando una sensación de catarsis y una profunda esperanza en la capacidad humana de reconocer el valor más allá de las apariencias. El coronel Vargas se tambaleaba, no por debilidad física, sino bajo el peso aplastante de su error. Sus ojos, antes llenos de juicio, ahora reflejaban una vergüenza profunda, un abismo de incredulidad ante su propia ceguera. La mina desarmada, inerte en la arena, era un monumento a su arrogancia, una prueba irrefutable de que había desestimado una vida, una habilidad, por un prejuicio superficial. Un sudor frío corría por su espalda, no de miedo al peligro pasado, sino de la humillación que se le anudaba en el pecho, un reconocimiento tardío de la verdad que Elías siempre había encarnado. El campamento, silencioso, era un espejo de su alma agitada. Lentamente, como si cada paso fuera un esfuerzo monumental, Vargas se acercó a Elías. La distancia entre ellos, que antes había sido un abismo de poder y desprecio, ahora se acortaba, llena de una tensión diferente, una expectativa de reconciliación. Elías, aún vendado, percibió la proximidad del coronel, no con temor, sino con una quietud serena. El aire vibraba con la vergüenza del superior y la dignidad imperturbable del subordinado. Era un momento íntimo en medio del vasto desierto, donde la jerarquía se desdibujaba ante la magnitud de la verdad revelada, invitando a la compasión. La voz de Vargas, cuando finalmente rompió el silencio, era apenas un susurro áspero, despojado de su autoridad habitual, una sombra de su trueno anterior. «¿Soldado Elías?», comenzó, y la frase se ahogó en su garganta, pesada con el arrepentimiento. Las palabras eran insuficientes para expresar la magnitud de su error, la crueldad de su trato. Bajó la vista, incapaz de enfrentar la calma impasible de Elías, la cual, irónicamente, revelaba mucho más que cualquier mirada. La compasión por el coronel afloraba, una fisura en su armadura. Elías no respondió, su silencio era una declaración más poderosa que cualquier discurso. No había en él ni resentimiento ni triunfo, solo la quietud de quien ha soportado la injusticia y ha emergido íntegro. Su postura, erguida y digna, era un reproche silencioso, pero también una invitación tácita a la redención. La ausencia de palabras permitía que el peso de la verdad resonara más fuerte, obligando al coronel a confrontar sus propios demonios sin la distracción de una defensa o una confrontación. Vargas levantó la mirada. Sus ojos se posaron en la venda que cubría los ojos de Elías, un velo que ahora simbolizaba una visión más profunda. Con un gesto tembloroso, descolgó los prismáticos de su propio uniforme, el objeto que había usado para humillar, para enfatizar la ceguera de Elías. Los sostuvo en su mano, no como un arma, sino como una ofrenda, un símbolo de su propia visión limitada y del valor que había ignorado. Era un acto de humildad, una entrega silenciosa de su arrogancia. Con una reverencia que nadie en el batallón le había visto hacer, el coronel Vargas extendió los prismáticos hacia Elías. «¿Soldado?». Su voz se quebró de nuevo. «Estos
estos son suyos. Usted ve lo que yo no pude. No era una orden, sino una súplica, un reconocimiento de que la verdadera visión no residía en el instrumento, sino en la percepción que Elías poseía. El gesto, más allá de lo material, era una declaración de su arrepentimiento, una búsqueda de la reparación moral que tanto anhelaba el observador. Elías, con una lentitud deliberada, extendió su mano, sus dedos rozaron el frío metal de los prismáticos. No los tomó para ver, sino para sentir su peso, para comprender el significado de ese objeto que había sido un símbolo de su humillación. Era un gesto de aceptación, no de perdón explícito, sino de reconocimiento de la vulnerabilidad del coronel, de su intento genuino de enmendar el error. La tensión se disolvió en el aire, reemplazada por una quietud cargada de un respeto mutuo. Mi juicio fue equivocado, dijo Vargas. La frase apenas audible, una confesión pública de su error. Su postura se relajó ligeramente, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Los soldados cercanos, que habían sido testigos de la humillación y ahora de la redención, sintieron un escalofrío. Era la primera vez que veían al coronel Vargas mostrarse tan humano, tan vulnerable. La empatía se extendía, no solo por Elías, sino también por el coronel que se atrevía a reconocer su falla. La teniente Sofía, con los ojos empañados, se acercó y, con delicadeza, desató la venda de los ojos de Elías. La luz del atardecer bañó su rostro, revelando una expresión de serenidad profunda. Elías vio el campamento no con sus ojos, sino a través del respeto silencioso de sus compañeros, la humillación palpable del coronel y la gratitud que irradiaba de cada persona. Elías, antes invisible, ahora era el centro de todas las miradas, no por su ceguera, sino por su visión extraordinaria. Coronel Vargas, con una nueva determinación en su mirada, que ya no era arrogante sino reflexiva, se dirigió a los soldados. Desde hoy, su voz recuperó algo de su fuerza, pero con un matiz diferente. El soldado Elías no solo es parte de este batallón, sino un instructor fundamental. Su percepción es una ventaja que todos aprenderemos a valorar. Era un reconocimiento público, una reparación práctica que elevaba a Elías a un nuevo estatus, transformando la humillación en un honor innegable. Elías, con los prismáticos en sus manos, se mantuvo erguido. Su ceguera había revelado una verdad universal. La verdadera visión reside en la capacidad de ver más allá de las apariencias, de valorar la dignidad intrínseca de cada ser humano. El campamento, antes un lugar de rigidez y prejuicio, comenzaba a respirar un aire de esperanza y entendimiento. La historia de Elías se convertiría en una leyenda, un recordatorio de que la empatía puede sanar las heridas más profundas y que el poder se encuentra en reconocer el valor de los demás. El coronel Vargas, con el rostro aún marcado por la vergüenza, dio un paso tentativo hacia Elías, quien permanecía erguido, la venda recién retirada de sus ojos. La luz del atardecer, suave y dorada, bañaba las líneas duras del rostro del coronel, revelando una vulnerabilidad que pocos en el batallón habían visto jamás. En sus manos extendidas, los prismáticos que antes habían sido un instrumento de humillación y desprecio, ahora se ofrecían a Elías con una humildad sincera, un peso simbólico que trascendía su función original. Este gesto, cargado de arrepentimiento, sellaba el reconocimiento de su error. Los soldados, silenciosos y expectantes, observaban la escena, sintiendo el aire denso de la redención. No había júbilo ruidoso, sino un respeto reverencial, un reconocimiento tácito de la dignidad inquebrantable que Elías había defendido sin una sola palabra. La compasión comenzaba a ablandar el corazón colectivo del batallón, un eco de la vergüenza del coronel se extendía, pero también la promesa de un nuevo amanecer para la justicia y el entendimiento mutuo. Con una voz que aún llevaba el eco de su autoridad, pero ahora matizada por una profunda reflexión, el coronel Vargas se dirigió al batallón. Sus palabras no fueron órdenes, sino una declaración de un cambio fundamental en la doctrina. Anunció que el soldado Elías no solo sería reincorporado, sino que asumiría un puesto de instructor especializado en reconocimiento sensorial, un rol vital para la seguridad del batallón. Los soldados, inicialmente sorprendidos por la audacia de la decisión, asintieron con un respeto silencioso. Comprendían que la ceguera de Elías era, de hecho, una visión superior, una ventaja estratégica que desafiaba los métodos convencionales y la percepción superficial. La estructura de poder, antes rígida y basada en la visión física, comenzaba a reformularse.
abriendo espacio para habilidades antes invisibles y desvalorizadas. La esperanza de un batallón más fuerte y justo se encendía, un fuego silencioso que prometía una transformación duradera en cada rincón del campamento. Días después, el campo de entrenamiento ya no era un lugar de humillación, sino un aula vibrante bajo el cielo abierto. Elías, ahora con un uniforme que reflejaba su nuevo rango y la autoridad de su conocimiento, se movía con gracia entre los reclutas. Los prismáticos, antes propiedad del coronel Vargas, descansaban en su cinturón, un recordatorio silencioso de su valor redefinido. No los usaba para ver, sino para demostrar cómo el sonido y la vibración podían ser amplificados, revelando peligros ocultos que el ojo desnudo, incluso el más agudo, pasaría por alto. Sus manos, antes recogiendo hojas degradantes, ahora guiaban a los jóvenes a sentir la tierra con una nueva reverencia, a escuchar el viento como un mensajero, a descifrar el eco del desierto con una atención renovada. Los reclutas, con los ojos vendados en ejercicios de concentración, aprendían a confiar en sus otros sentidos, a ver más allá de la vista, bajo la tutela serena de quien había sido despreciado por su supuesta ceguera. La transformación del batallón fue profunda, un eco de la lección aprendida en el momento crítico. Las antiguas métricas de eficacia, centradas exclusivamente en la visión y la fuerza bruta, dieron paso a una valoración de la percepción integral y la diversidad de talentos. Los soldados empezaron a afinar sus oídos, a confiar en sus instintos, a reconocer que una variedad de habilidades era una fortaleza innegable, no una debilidad a ocultar. La historia de Elías se convirtió en una leyenda silenciosa, un recordatorio constante de que el verdadero poder reside en la capacidad de ver el valor en cada individuo, sin importar las apariencias o las limitaciones impuestas. El ambiente antes tenso y opresivo se impregnó de un respeto mutuo, una camaradería forjada en la comprensión de que todos tenían algo único que aportar al conjunto. La injusticia se había disuelto, dejando un legado de inclusión y una promesa de crecimiento continuo para el batallón, ahora más unido. Coronel Vargas, ahora un líder transformado, observaba a Elías con una sonrisa genuina, despojada de cualquier rastro de arrogancia o desdén. Sus ojos, antes fríos y juzgadores, ahora reflejaban una profunda admiración y un respeto ganado con la dura lección del desierto. Había aprendido que la verdadera autoridad no se impone por el miedo, sino por el reconocimiento del valor ajeno, de la dignidad inherente a cada ser humano. Sus decisiones, antes impulsivas y dogmáticas, ahora incluían la consulta a diversas perspectivas, buscando la visión que trascendía lo obvio y lo superficial. Los prismáticos, que ahora Elías portaba con dignidad y propósito, eran para Vargas un recordatorio constante de su propia ceguera inicial, una lección grabada en su alma y en su nuevo enfoque de liderazgo. El coronel, antes el antagonista, se había convertido en un custodio de la empatía, un líder que comprendía la verdadera esencia del servicio y la dignidad humana. Elías, de pie en el centro del campamento, sostenía los prismáticos. No los levantaba a sus ojos, sino que los pasaba por sus manos, sintiendo el frío metal, el peso de su historia. Eran el símbolo de una verdad innegable que resonaba en cada ración de arena. No hay ciegos, solo quienes se niegan a ver. La frase, antes un reproche silencioso a la ignorancia del coronel, ahora era una máxima fundamental del batallón, un faro que guiaba cada acción y cada nueva política de entrenamiento. El objeto, antes emblema de una visión limitada y arrogante, se había resignificado por completo, encarnando la profundidad de la percepción sensorial y la dignidad humana. Los soldados que antes habían presenciado la humillación, ahora veían en esos prismáticos la prueba tangible de que el valor reside en el espíritu, y que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino para iluminar la oscuridad del prejuicio y la estrechez de miras. El sol se ponía sobre el campamento, tiñendo el desierto de tonos anaranjados y violetas, un lienzo de esperanza que se extendía hasta el horizonte. Elías y el coronel Vargas compartían un momento de silencio reflexivo, una conexión forjada en la adversidad y la redención, más fuerte que cualquier jerarquía. No había palabras, solo un entendimiento mutuo, una promesa tácita de un futuro donde la diversidad sería celebrada y la dignidad inquebrantable para todos. El campamento, antes una fortaleza de rigidez y prejuicio, ahora respiraba una nueva humanidad, un aire de inclusión y respeto.
La historia de Elías, el soldado que vio sin ojos, resonaría más allá de las dunas del desierto, un testamento universal de que la justicia, la empatía y la verdadera visión pueden transformar cualquier desierto de la mente y del corazón. Era un final que no cerraba una historia, sino que abría un horizonte de infinitas posibilidades, invitando a cada observador a mirar más allá de lo evidente, a sentir con el alma.